En esta diapositiva lo que estoy mostrando a través de estos dos mapas es la ubicación en realidad, de Bizancio y de su capital, eh, específicamente en la zona de Turquía. Si ven en el primer mapa, lo que se está mostrando ahí es cómo en el 395, o sea, fines del siglo IV, queda dividido el Imperio Romano. Tiene una línea vertical que ahí está dándoles la referencia geográfica. Lo que queda hacia occidente es el Imperio Romano Occidental, lo que queda hacia el oriente o hacia la derecha es el Imperio Romano Oriental, o como nosotros lo vamos a conocer, Bizancio. Y en el mapa más pequeño lo que vamos a tener es, mostrando ahí en carácter rosa, es todo lo que fue Bizancio, con una pequeña expansión que tuvo en algunos momentos posteriores a la caída del Imperio Romano de Occidente. Por ejemplo, en la parte sur de Italia también tuvo una intervención, pero fundamentalmente lo que se está marcando ahí, en ese pequeño círculo violeta que está marcado, es la ubicación de Constantinopla, que fue la capital del imperio, hoy conocida como Estambul. Toda la zona que nosotros vemos ahí de Turquía es lo que se llama Turquía europea, pero también tuvo o recibió el nombre de Cercano Oriente. Así que acá está trabajada la noción de la espacialidad geográfica del Imperio Bizantino. Lo que vamos a ver en lo que queda del videito son las características generales de este Imperio Bizantino. Como lo decía en la parte anterior, su capital es Constantinopla. Va a tomar el Imperio Romano Oriental, va a tomar el nombre de Bizancio y va a estar centrando todas sus actividades por lo general en la zona de lo que hoy es Turquía o Turquía europea. Pero sus territorios van a ser un poco más amplios que eso. Otra de las características es que como este imperio es heredero absoluto del Imperio Romano del siglo I a.C., van a seguir perpetuándose algunos elementos de ese imperio, como pueden ser el derecho, la legislación, las instituciones, como pueden ser la centuria o la curia, se siguen utilizando las asambleas. Todos esos elementos que tienen que ver con el funcionamiento, sobre todo del Ejecutivo, van a seguir estando en pie. Otro de los elementos que también se van a seguir usando, pero no durante toda la historia del imperio, sino que alrededor del siglo VI ya va a caer en desuso, es la lengua latina, que era justamente la que estaba implementada en Roma. Sino que como nosotros estamos viendo que este imperio se desarrolla fundamentalmente en la zona de lo que es hoy Grecia, Macedonia, parte de Rusia y demás, la lengua que primó durante todo el desarrollo histórico en esa zona fue el griego, y eso es lo que va a terminar adoptando el Imperio Bizantino. La lengua griega se va a imponer a partir del siglo VI después de Cristo. Por otro lado, en el siglo III o a partir del siglo III empieza a aceptarse dentro del Imperio Romano la religión cristiana, y hasta imponerse como religión oficial o como religión de Estado. El Imperio Bizantino va a seguir o va a continuar con esa tradición de la religión cristiana, va a seguir estando institucionalizada. Lo que va a suceder con el tiempo son dos cosas. Primero, que el emperador de Bizancio o el emperador bizantino va a asumir las funciones de, por un lado, emperador o César, y por el otro de papa. Y así es que se funda una institución que se llama cesaropapismo, que lo que hace es conjugar en la figura del emperador las funciones ejecutivas del gobierno y las funciones religiosas.
que esa era una figura que ya se había impuesto y que estuvo durante un tiempo en manos de Augusto, que fue el primer emperador romano, pero de a poco habían ido como quedando en desuso y los bizantinos lo imponen de nuevo. Y por otro lado, lo que también va a suceder con respecto a la religión es que va a haber una gran separación de la iglesia cristiana. Y es por eso que se va a fundar desde ese momento la iglesia romana y la iglesia ortodoxa, porque en Roma, digamos, va a seguir dependiendo la religión de lo que nosotros conocemos hoy como Vaticano, y en Oriente lo que va a suceder es que luego de unas disputas entre los iconódulos e iconoclastas, se va a imponer la religión de tipo ortodoxa, que sigue vigente al día de hoy, sigue estando presente y sigue siendo una de las iglesias cristianas con más poder y con más desarrollo. Así que eso es en cuanto a la religión. Materialmente, ¿cómo podemos ver esto? Dentro de lo que es el periodo bizantino se construye una de las mayores arquitecturas de tipo religiosa, que es conocida como Santa Sofía. Santa Sofía, que primero fue construida como iglesia cristiana en la ciudad de Estambul. Hoy ustedes la pueden conocer también como Hagia Sofía o Regia Sofía o Santa Sofía, pero es una mezquita. ¿Por qué? Porque luego de 1453 esta construcción, que era religiosa, pasa a ser o pasa a estar en manos de la religión musulmana, y así es como se produce esa conversión. El edificio sigue en pie, los mosaicos, que son los definitorios de este tipo de construcciones, siguen estando presentes, pero hay unas grandes intervenciones de tipo musulmana en su interior. Y en el exterior, si ustedes se fijan en la foto, les agregué unas fotos en la diapositiva siguiente, tiene como 4 torretas alrededor y eso es propiamente musulmán. Pero bueno, lo iremos viendo cuando veamos Islam también. Pero para darse una idea de que en realidad hay elementos que tienen una herencia constructiva romana con elementos decorativos bizantinos, como puede ser el mosaico y el dorado y demás, pero con el tiempo se agrega otra cuestión más y es el cambio de religión de esta arquitectura. Otro de los elementos que van a ser característicos de la zona de Constantinopla y de todo el Imperio Bizantino es que justamente por su ubicación geográfica lo que posee Bizancio es que será construido como el centro neurálgico del comercio entre Oriente y Occidente. Si ustedes vuelven a la diapo del mapa, lo que van a ver es que es el lugar de contacto entre un sector y otro del mundo. Por lo tanto, el Imperio Bizantino va a aprovecharse de esa situacionalidad geográfica para constituirse como el centro comercial digamos, del comienzo de la Edad Media. Tanta importancia se le dio que incluso acuñaron monedas propias que deambularon por toda Europa y por Oriente. A través de este enclave o de este lugar se comerciaron sedas, especias, alimentos, opio, digamos, todo el elemento de consumo que requería un sector del mundo u otro pasaba por Bizancio. Por eso va a ser tan importante durante la Edad Media. Lo que sí tiene de definitorio Bizancio es que mientras en Europa se va a ir configurando de a poco, o en el resto de Europa, se va a ir configurando de a poco lo que es el régimen feudal como institución económica, Bizancio va a seguir teniendo una estructura que centra todo el manejo en el Estado.
tanto los mercados como las industrias van a estar intervenidas en mayor o menor medida por el Estado, y eso lo que acarrea es que no hay tanta acumulación de poder económico en pocas manos, sino que van a estar reguladas a nivel estatal. Por último, para no aburrirlos más, también algo que definió al Imperio Bizantino fue la importancia al desarrollo de la cultura, del conocimiento. Y es por eso que este imperio se caracterizó también por la fundación de universidades. La más importante fue la Universidad de Constantinopla, y por bibliotecas o lugares de resguardo del conocimiento, sobre todo del conocimiento clásico de Grecia y de Roma. Textos de Platón, por ejemplo, para que se den una idea, estaban en bibliotecas de Bizancio. Por todo el territorio bizantino va a haber instituciones de bibliotecas. La semana que viene seguiremos con lo que sucede del otro lado de Europa. Acompaño este video con un brevísimo texto que vamos a estar tomando como inicio para esta etapa de la Edad Media.